Hoy vamos a tratar la tercera parte final de la serie Descubriendo la secta y su otro evangelio, el caso Iglesia Adventista del Séptimo Día. En esta parte vamos a tratar aspectos doctrinales. Es bueno prestar atención a esto, a lo que vamos a tratar, porque son los énfasis que ellos tienen que convencen a las personas y que las personas caen en esos énfasis. Ellos pueden ir a evangelizar en su casa, prometerle estudio bíblico, y lo que yo voy a tratar es de lo que ellos le van a tratar a usted. Y se lo van a mostrar tan convincente que usted se puede convencer fácilmente. En doctrina, ellos difieren totalmente en muchos aspectos de las iglesias tradicionales, ortodoxas, evangélicas. Los puntos principales que ellos enseñan son: ellos creen en la condición del Hijo de Dios, que en Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Bien. Ellos se consideran que tienen la única correcta comprensión de las profecías, nadie más. Ellos dedican la mayor parte de sus tiempos en sus sermones, en sus charlas, sus libros. Dedican especial atención al libro de Apocalipsis, libro de Daniel. Ellos le llaman lo que es la verdad presente. Para ellos la verdad presente es el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Eso es verdad presente para ellos. Como dije en otra ocasión, verdad presente no es el evangelio, no es cruz, no es nada de eso. Ellos predican sobre la marca de la bestia, domingo la marca de la bestia, sábado. Eso es la verdad presente para ellos en este tiempo del fin. Ellos creen que estamos en un juicio investigador que comenzó en el año 1844. Esto es una de las particularidades de ellos. Juicio investigador que comenzó el 22 de octubre del 1844. Ellos creen en que el séptimo día, el sábado, es el reposo de Dios que debe ser guardado. Básicamente, este es lo que lo distinguen a los adventistas, el sábado. Ellos creen que la observancia del domingo es la marca de la bestia, y que todo aquel que se reúne en domingo o adora en domingo tiene la marca de la bestia. Ellos creen en la obligación de que se debe pagar el 10% de los diezmos acorde al modelo del Antiguo Testamento. Esto es uno de los puntos que ellos enfatizan mucho. La mayordomía, mucho lo enfatizan, de la obligación de pagar los diezmos, precisamente el 10%. Ellos creen que la señora White es inspirada, como fueron los escritores de la Biblia, como lo demostramos en la segunda parte, que la Biblia debe ser interpretada y armonizada con los escritos de ellas. Los adventistas tienen 2 Biblias, han desarrollado 2 Biblias, una Biblia de estudio de King James. Es una Biblia de estudio comentada única y exclusivamente por los escritos de la señora White. Y hay otra que le llaman la Biblia de la palabra clara, que es una paráfrasis. Esta Biblia es muy particular porque todos los puntos doctrinales que ellos tienen en esta Biblia le dan una amplia cobertura. Donde quiera que aparezca un texto, especialmente, por ejemplo, sábado, santuario, asuntos de dieta, todas esas cosas, ellos ahí hacen un comentario bien amplio. Es una paráfrasis, una Biblia de la palabra clara. Ellos se consideran que son los únicos llamados por Dios para dar la última advertencia en el mundo. Ellos creen en la inconsciencia de los muertos. Ellos creen que los impíos y el diablo serán aniquilados. No creen en el infierno, precisamente. Que todas las iglesias, excepto la suya, son Babilonia. Es el concepto que ellos tienen de las demás iglesias.
y que han sido rechazadas por Dios. Que cuando Cristo venga, esto es algo que ellos resaltan, y es algo que incluso se le hace difícil a un adventista que sale del adventismo volver a cualquier iglesia. Se le hace difícil porque es algo que ellos le trabajan mucho. Ellos creen que son los únicos salvos. Cuando Cristo venga, viene a buscar un pueblo, a saber, los adventistas. Es algo que tanto se menciona, que si usted pasa tiempo, pasa muchos años, es algo que se le trabaja en el cerebro, Si usted llega en algún momento a salir de la iglesia adventista, cae en un vacío así. Porque a usted se le ha dicho que todas las demás iglesias son Babilonia, no busque nada ahí, que si usted va para allá está perdido. A usted se le ha dicho que ellos son la única iglesia. Entonces, por eso la mayoría que sale se convierten en infieles, realmente, en incrédulos totalmente. No vuelven jamás, no visitan a una iglesia, la mayoría. Caso en que Dios tenga misericordia, como lo ha hecho con muchos, como lo ha hecho con nosotros, y Dios le dé luz y eso cambia radicalmente. Ellos creen en la Biblia, creen en la conversión, en la pureza de la Biblia, creen en una temperancia rígida, ellos enfatizan mucho los asuntos de qué comer, qué no comer, los asuntos del vegetarianismo. No lo imponen, simplemente lo predican mucho. Creen en una moralidad estricta y en otras cosas buenas que son comunes a todas las iglesias. Ellos no se relacionan con otros cristianos, no comparten, son muy exclusivos. Voy a comenzar a tratar algunos de los puntos, de los énfasis que ellos predican mucho. Por ejemplo, voy a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 13. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, este es un punto que ellos resaltan mucho. En Apocalipsis capítulo 13 se menciona dos bestias. Del versículo 1 al 10 habla de una bestia que sube del mar. Esto, usted puede hacer un paralelismo con Daniel 7 y se van a dar cuenta que allí estas bestias tienen correspondencia. Babilonia, la cabeza, el león, representado por el león en este caso, el oso, medos y persa, tenemos también a los griegos representados por el leopardo, y tenemos el caso de la bestia, la horripilante bestia que representa a Roma. Hay un paralelismo entre Daniel 7 y este capítulo. Bien. El punto de ello es, ellos enfatizan en la segunda bestia que está en Apocalipsis capítulo 13, los versículos 11 hasta el 18. Ellos tienen una interpretación única y particular sobre esta bestia. Ellos dicen que esta bestia representa los Estados Unidos. Esa es una interpretación muy particular de los adventistas. Y toda la teoría profética que ellos tienen está cimentada en esto. Si se quita este símbolo, esta interpretación adventista, toda su teoría respecto a la marca de la bestia, persecución y todo eso, se derrumba totalmente porque está estrechamente ligada precisamente a esta interpretación particular de esta bestia de Apocalipsis 13 del 11 al 18. Ellos dicen que esta bestia que sube de la tierra representa a Estados Unidos, básicamente, y que Estados Unidos va a imponer una ley llamada ley dominical, el cual obligará a guardar el día domingo. Esa bestia le va a ser
juego a la primera bestia, que es el papado, Apocalipsis 13, ahí más adelante la primera bestia, y van a imponer la marca de la bestia, es decir, la adoración el domingo. Cuando sucedan eso, según lo que ellos desarrollan, por ejemplo, en el conflicto de los siglos, el capítulo 26, los Estados Unidos en la profecía, capítulo 26, conflicto de los siglos, ellos dicen que los adventistas van a ser perseguidos porque no van a estar adorando en domingo, la ley dominical. Ellos tienen ese complejo de persecución. Si ustedes notan, cualquiera que lee este texto, se va a dar cuenta, Estados Unidos no está en la profecía, es una suposición. Esta es la primera suposición que vemos. Este representa un punto muy fuerte para ellos en sus profecías. Sin embargo, ningún intérprete, ningún erudito en ninguna parte de la Biblia, ni en Daniel, ni en la correspondencia de los símbolos, vemos a Estados Unidos en la profecía. No está. Es una interpretación muy exclusiva de los adventistas. Ninguna iglesia en todos los siglos hasta ahora se le ha ocurrido tal interpretación. Usted lee cualquier comentario, cualquier diccionario, no se interpreta como Estados Unidos, no se interpreta. ¿Qué se interpreta? Esa bestia están acorde todos los comentarios, es el falso profeta. El falso profeta, eso es así. Usted lee cualquier comentario y la interpretación es el falso profeta, porque eso es lo que sugiere, precisamente, de acuerdo al contexto de Apocalipsis. Por ejemplo, así es. De acuerdo al contexto, por ejemplo, vamos a leer algunas pautas. Por ejemplo, dice, esta bestia subida a la tierra tenía 2 cuernos, hablaba como un dragón, ejerce toda autoridad de la primera bestia en su presencia, hace que toda la tierra que mora en ella adoren a la primera bestia. Fíjense, hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo. Si ustedes notan, capítulo 16, versículo 13, leyendo el contexto del Apocalipsis de esto, dice, versículo 13, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus semejanza de rana. Estos 3, dragón, bestia y falso profeta, es algo consecutivo en Apocalipsis. Esto es normal. Por ejemplo, capítulo 19, versículo 20, dice allí, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que hacía señales, vean ahí las mismas señales, en su presencia, con lo cual engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen, y los 2 fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. El versículo 10 del capítulo 20 dice, el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta. 3 elementos, bestia, falso profeta y el dragón. Esos son los 3 símbolos que menciona el Apocalipsis y están estrechamente relacionados uno con otro. Por eso, interpretar esta bestia como Estados Unidos, como lo hacen los adventistas, es una suposición y un error garrafal de hermenéutica. Totalmente. Entonces, otro detalle es, todos los elementos que menciona de esta bestia son religiosos. Estados Unidos es un poder ¿qué? Político. Nada tiene que ver en su constitución, claramente lo dice, el Congreso no aprobará ninguna ley con respecto al establecimiento de religión alguna o que prohíba el libre ejercicio de ella. Es un estado netamente político. Y aquí la descripción que hace de esta bestia y que hace grandes señales son con asuntos relacionados con asuntos religiosos, nada que ver con ninguna potencia, con ninguna nación. Esa es la primera suposición. Fíjense, un rápido estudio así
se desborona fácilmente esa suposición. Sin embargo, esto es algo que ellos predican con todo ahínco, de que Estados Unidos está en la profecía, que ella es la que va a establecer, va a imponer la ley dominical con apoyo de la bestia del papado, y que aquellos que no guardan esa ley, que no se sujeten al domingo, como yo pues serán perseguidos, como ellos dicen, serán decretados muerte. Y entonces ahí entran ellos, los cuales ellos van a ser perseguidos porque guardan el sábado. Por ahí hay que girar el asunto. El otro detalle, ellos dicen que el domingo es la marca de la bestia. Y esto es algo que ellos predican mucho, enfatizan mucho. Dice la señora White en Primeros Escritos, la página 55, el papado ha cambiado el día de descanso del séptimo al primer día. Es un error histórico porque eso no se demuestra en la historia que el Papa haya hecho eso. Eso nunca jamás. La observancia de domingo debe ser la marca de la bestia. Ellos lo afirman consecutivamente. Por ejemplo, en el conflicto de los siglos, el capítulo 36, la libertad de conciencia amenazada, allí la señora White da una amplia exposición de esto. La observancia de domingo es una institución de la primera bestia del papado, y todos los que se sometan para obedecer esa institución enfáticamente adorarán a la primera bestia y recibirán su marca. Los que adoran a la bestia, a su imagen, mediante la observancia del primer día, es decir, domingo, son ciertamente idólatras, como los adoradores del becerro de oro. Es decir, todos los que guardan el domingo tienen la marca de la bestia, según los adventistas. Ahora viene, vamos a ir confrontando con la Biblia. ¿Dice la Biblia que la marca de la bestia es el domingo? Esta es otra suposición. Otra suposición, no tiene ninguna validez en la Biblia, no tiene ninguna, no hay forma. Para establecer esto, ella hace una serie de conjeturas y suposiciones, tomando versículos aquí, tomando asuntos históricos, para ello armar toda esta trama para decir esto. Durante más de 250 años, todos los piadosos de la tierra, los mártires, los reformadores, Lutero, Wesley, los Hudson, han observado el domingo y disfrutado de las bendiciones de Dios. Pero ahora de repente, esta profetisa se le ocurre, después de todos estos siglos, los cristianos, por los siglos de los siglos, están reunidos los domingos adorando a Dios. De repente ahora se presenta que es un pecado grave, como lo describe ella. Es un terrible pecado que hará descender la ira de Dios sin misericordia, dice la señora Juan en el conflicto de los siglos, la página 282. ¿Y cómo es que todos los cristianos desde los tiempos primitivos han practicado por siglos este pecado? Qué absurdo, esto es un absurdo totalmente. Fíjense, el primer elemento de los cristianos que se reunían los domingos, Hechos capítulo 20, 7 y 8. Hechos capítulo 20, versículos 7 y 8. Nos dice allí: y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, es decir, celebrar la Santa Cena, la comunión, Pablo les hablaba pensando partir el día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Fíjense, una reunión, primer día de la semana, estaban todos reunidos. Es decir, desde los inicios de la era cristiana, el cristianismo primitivo se reunían el domingo. 1 Corintios 16, 2 también, vemos allí. Aquí es más específico, 1 Corintios 16, 2.
Versículo 1. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia. Fíjense, a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado. Las iglesias de Galacia se reunían el primer día de la semana. Todos los santos se reunían al primer día de la semana. Desde sus inicios la iglesia se reunió el domingo, nada que ver con el sábado, nada que ver porque no eran judíos. Entonces, es un absurdo la pretensión adventista decir que es un terrible pecado adorar a Dios en domingo, que es la marca de la bestia, que es lo que Dios va a distinguir quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios en el tiempo del fin. Es el concepto que hay. Bien, pero lo interesante del caso es que muchos adventistas no trabajan los domingos, pues entonces lo adoran. Si no trabajan, lo adoran. La mayoría también celebran este culto y hacen celebraciones los domingos. No debieran hacerlo porque es la marca de la bestia, entonces ahí no se corresponde. Ahora, admitiendo que el Papa cambió el día de descanso del sábado al domingo, eso no convertiría el domingo en su marca. ¿Por qué? Porque la observancia del domingo no distingue a ningún católico de los miembros de otras iglesias, porque todas las iglesias se reúnen domingo. Por ejemplo, la griega, la armenia, la luterana, la episcopal, la metodista, los bautistas, los evangélicos, en fin, todos los cristianos en general adoran en domingo. Por lo tanto, no es una marca del catolicismo y tampoco el Papa nunca ha usado el domingo para distinguir a sus seguidores de los otros, ni como prueba de su autoridad como cabeza de la iglesia. El Papa sí señala a las llaves de San Pedro y su sucesión apostólica regular de él como prueba de su autoridad. Esa es la marca distintiva del catolicismo, no el domingo. La sucesión apostólica, esa es la marca distintiva del catolicismo. Exacto, no el domingo, porque vemos que eso tiene que ver con los cristianos primitivos, la adoración el domingo, eso es algo normal. Entonces, ¿es un crimen dedicar a Dios un día, aunque la Biblia no lo haya requerido? Absolutamente no. Eso es completamente absurdo. Por ejemplo, Pablo, en Romanos capítulo 14, versículos 5 al 6, aquí lo dejó bien claro el asunto. Romanos capítulo 14, los versículos 5 al 6. Uno juzga que un día es superior al otro. Fíjense. Otro juzga iguales todos los días. Aquí vemos dos tipos de cristianos, que es el contexto en el cual Pablo dice, está refiriéndose al tema. Uno juzga que un día es superior a otro, un cristiano maduro y un cristiano fuerte y un cristiano que era débil en la fe. Otro juzga que son iguales todos los días, el cristiano maduro, que sabía que Dios ya eso no le importaba. Cada cual esté plenamente convencido según su propio ¿qué? Sentir. El que guarda cierto día para el Señor, ¿qué? Lo guarda. ¿Quién que se le está diciendo esta palabra? El apóstol Pablo. Se lo está diciendo uno que fue ¿quién? Fariseo. Si Pablo hubiese querido darle un mandamiento a las iglesias para asuntos del sábado, por ejemplo. Sí. Bueno, está Filipenses 3:9. Donde él dice que irreprensible a la ley, fariseo de fariseos, nadie guardaba la ley como yo, decía Pablo, Filipenses capítulo 3. Pero para mí todo eso es ¿qué? Todo eso es basura. Y en el original está estiércol, para mí todo eso es estiércol. A fin de obtener ¿a quién? A Cristo. Aquí vemos claramente, por ejemplo,
En las 14 epístolas, ya esto lo hemos mencionado, en las 14 epístolas, Pablo menciona el sábado una sola vez. Y es en Colosenses capítulo 2, 16, y es para condenarlo. Ese no es el énfasis en las enseñanzas apostólicas. El énfasis no es día, no es sábado, no es domingo, ese no es el énfasis. El énfasis es la cruz y Cristo. Ese es el poder de Dios para la salvación. Fíjense lo que él dice en Gálatas, para que esto quede bien claro. Gálatas capítulo 4, versículos 10 y 11. Gálatas capítulo 4, versículos 10 y 11. Dice: observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Una reprensión a los cristianos de Gálatas. Temo por vosotros que quizás en vano yo he trabajado por ustedes. Por eso. Y él claramente dice que eso, versículos 6 y 9 en Gálatas, es otro evangelio. Ustedes están ofuscados, están enfocados en la observancia del día, de los meses, de las estaciones y los años. Están enfocados en un día. Temo por vosotros que yo haya trabajado en vano por ustedes. Y Gálatas es el libro que sanciona de manera particular el asunto del énfasis de la ley por encima de la gracia. Totalmente lo llama otro evangelio. Sola gracia. La gracia no necesita compañía ni necesita nada más, solo gracia. Eso está establecido en las Escrituras. Fíjense que en el versículo de ese mismo capítulo de Romanos 14, versículo 17, dice Romanos: el reino de los cielos no consiste en ¿qué? Ni en comida, ni en bebida, ni en fiesta, ni en día, no consiste en esto. Entonces, mis hermanos, eso está claro. La marca de la bestia, eso es un absurdo. Solamente lo creen los adventistas. Otro énfasis particular de ellos señalan que el sábado es el sello de Dios. Esto es algo que ellos lo predican, lo enfatizan mucho. El sábado es el sello de Dios. Domingo es la marca de la bestia. El sábado es la marca de Dios, es el sello de Dios. Dice la señora White en Primeros Escritos, la página 11: ni una sola alma vive en la tierra. Cuando Jesús venga se salvará, a menos que sea sellada por haber guardado ese día. Si usted no tiene ese sello particular de Dios, el sábado, según lo que creen los adventistas, cuando Cristo venga, usted no va a ser salvo. Volvamos a la Biblia ahora. Dice la Biblia, yo no estoy haciendo ningún estudio meticuloso sobre esto, simplemente algo sencillo que resalta a la vista algo de lo que está escrito allí. ¿Dice la Biblia que el sábado es el sello de Dios? La misma pregunta. No. Esta es otra suposición. Por ejemplo, la palabra sello se usa unas 75 veces en la Biblia, pero ni una sola vez dice que ha de ser el sábado. Nunca se relaciona la palabra sello, en hebreo op, y en griego efragizo, no se relaciona nunca con la palabra sábado. Nunca la va a ver sábado y sello en un mismo versículo, no lo va a ver nunca. El sello nunca se define por medio de la palabra señal. Ellos dicen que la palabra señal y sello son términos sinónimos, porque así ellos dicen, como está en Ezequiel 20:20 y en
Éxodo 31, 17, donde dice que el sábado es una señal. Ellos dicen, míralo aquí, el sábado es el sello de Dios. Se agarran de ahí, pero nunca la palabra sello y señal son sinónimos, nunca, son totalmente opuestos, no se relacionan. Por ejemplo, vamos a seguirle la suposición a ellos. Vamos a suponer, si el sábado es el sello de Dios, todos los que estén guardando el sábado están sellados, lógico, y listos para ir al cielo, de acuerdo a su suposición. Eso significa que todos los fariseos van a ser ¿qué? Van a ser salvos, de acuerdo a esa suposición. Todos los fariseos, todos esos fariseos que Jesús le mandaba su reprensión y todos esos que le decían generación de víbora, hipócrita, sepulcro blanqueado, todo eso, están salvos automáticamente por el simple hecho de guardar el sábado. Exacto, basándonos en la suposición del sábado, de que el sábado sea el sello de Dios. La minoría bautista que guarda el sábado también, que no es adventista, todas las demás minorías que guardan el sábado van a ser salvos. Exacto, como 10 iglesias juntas. Entonces, todos los adventistas que han sido expulsados de sus iglesias por sus pecados, pero que guardan el sábado, van a ser salvos automáticamente. Están todos sellados y listos para la salvación. El asunto es que el elemento, el sábado, es un asunto de salvación para ellos. Y esto es grave, esto compromete seriamente el evangelio, seriamente lo compromete. De acuerdo a la Biblia, ¿qué es el sello de Dios? 3 textos que lo confirman definitivamente. 3 textos. 2 Corintios 1, 22. Así el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El Espíritu Santo es el sello de Dios. Nos ha dado la garantía del Espíritu Santo en nuestros corazones. 2 Corintios 1, 22. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo creído en él estáis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 4, 30. No conoce al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellado para el día de la redención. Claramente estos textos dicen inequívocamente que el sello de Dios es el Espíritu Santo en el creyente. No el sábado. No el sábado. Eso es una suposición adventista. Voy a tratar de unos elementos del sábado bien precisos que están muy definidos en las Escrituras para que usted lo entienda, para cuando le mencionen que hay que guardar el sábado, porque ellos atacan mucho en este punto, usted lo tenga bien claro. Algunos asuntos puntuales sobre el sábado, porque hablar sobre el sábado es exacto. Por ejemplo, el sábado como señal entre Dios e Israel está muy definido en las Escrituras, pero muy definido como señal entre Dios e Israel. Vamos a ir mencionando los pasajes. Por ejemplo, Éxodo capítulo 20, los versículos 1 y 2. Precisamente, esto le causa a ellos molestia, porque yo se lo menciono. Yo les digo, por ejemplo, esto lo escribió Dios con su dedo también. Esto lo escribió Dios con su dedo también en la tabla. Y habló Dios toda esta palabra diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿A quién Dios sacó de Egipto? A Israel. Y ahí le da los 10 mandamientos. Éxodo 31:13. Éxodo 31:13. Fíjense, el sábado, repito, está muy relacionado con la nación de Israel, y Dios lo identifica como una señal. Hay 2 señales claras
que hay que tener en cuenta para un extranjero ser israelitas, que está la circuncisión y guardar el sábado. Son dos señales externas. Sábado es porque todos, según el mandamiento, no debían salir de su casa. Un extranjero que iba en sábado a la nación de Israel iba a ver que todo el mundo estaba ¿qué? Estaba guardando el sábado. Es una señal visible en que Dios tenía un pacto con Israel. Era una señal visible donde todo el mundo lo veía. La otra señal visible externa era la circuncisión. Si usted lee Génesis capítulo 17 y lo compara con el sábado, ve que menciona a los dos como señal, menciona a los dos que es un asunto entre Israel y yo, claramente, y es un asunto perpetuo por todas las generaciones. Fíjense, Éxodo 31:13. Habla pues tú a los hijos de Israel diciendo: de cierto guardaréis mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y vosotros. Específicamente ese mandamiento específicamente es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones. Lo que identifica a Israel de las demás naciones como Israel es la señal, el sábado, de que ellos guardan el sábado, es la señal distintiva, es la bandera, la señal visible que se ve. Éxodo 31, 16 y 17. Éxodo 31, 16 y 17. Los hijos de Israel guardarán pues el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones, como pacto perpetuo. Es una señal, vuelve y lo repite, entre yo y los hijos de Israel. Ninguna nación, ni iglesia, nada tiene que ver con esto. Es un asunto entre yo e Israel. Deuteronomio 5, 1 y 2, este es más específico, y versículo 3. Entonces llamó Moisés a todo Israel y le dijo: oye Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos, para que los aprendáis y pongáis por obra. El Señor vuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. El pacto no fue con ninguna otra nación, no fue con iglesia, no fue con gentiles, fue con nosotros, con Israel. Pero más específico, versículo 3, este más específico. No hizo el Señor este pacto con nuestro padre, no tuvo que ver con Abraham, no tuvo que ver con Isaac, no tuvo que ver con Jacob. Este pacto es con nosotros. Para aquellos que quieren argumentar que la ley fue dada desde el principio, desde Génesis, no. Esto lo descarta. El pacto fue con nosotros, cuando salieron de Egipto. Levítico 26, 46. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que el Señor estableció entre Él y los hijos de Israel por medio de Moisés. Levítico 27, 34. Estos son los mandamientos que el Señor ordenó a Moisés para los hijos de Israel. Ninguna nación entra en ese juego entre Israel y Dios. Ezequiel 20, 12. También le di mis días de reposo por señal entre ellos y yo, para que supieran que yo, el Señor, soy el que los santifico. Es una señal entre ellos y yo. Es un pacto que lo firmamos abajo, yo e Israel. No meta tu nariz en ese pacto. Tú no tienes nada que ver con ese pacto. Y ellos citan como texto prueba de que el sábado es la marca, la señal de Dios para su pueblo, para ellos, Ezequiel 20:20. Pero ahí mismo lo echa por el cielo, porque ahí menciona a Israel. El versículo 12 lo dice, es una señal entre yo e Israel, Ezequiel 20:12. Entonces, mis hermanos, son demasiados textos. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, el sábado está así ligado con la nación Israel. Tenga eso en mente, para cuando ellos mencionen cualquier texto de prueba sobre sábado, usted nada más lea el contexto de una vez. Ah, mira, es para Israel. Para Israel, para Israel.
Incluso ahí le señala cómo ellos deben guardarlo, qué deben hacer, qué no deben hacer. Todas las enseñanzas sabáticas están en el Antiguo Testamento. Si usted se traslada al Nuevo Testamento, no hay ninguna enseñanza sobre el sábado. No hay ningún mandamiento para el sábado. Entonces, los argumentos que ellos usan para su favor, para decir que el sábado tiene vigencia, todos los textos lo usan del Antiguo Testamento, pero así mismo usted usa esos mismos textos en contra de ellos. Por ejemplo, yo le digo a ellos, ¿ustedes guardan el sábado? Sí, nosotros lo guardamos. Ok, vamos a ver cómo se guardaba el sábado. Y tú me vas a decir si lo guarda. Claramente dice que usted no debía salir de su casa. Ningún judío debe salir de su casa el sábado. Ni al templo, a nada. No debe salir. Es el mandamiento como está escrito allí. No debe coser, no debe cocinar, no debe comprar, no debe vender. Ahí están todas las prohibiciones. Incluso hay un precedente de a un israelita se le ocurrió buscar leña el sábado. ¿Y qué le pasó a ese israelita? Murió inmediatamente. Elimínenlo. Hay un precedente. Entonces ellos me dicen, pero eso fue a Israel. Y entonces ahí entra el limbo sabático. No, esas cosas no son para mí, para este sábado. Pero entonces entra el limbo sabático entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo no hay ninguna enseñanza para tú guardar el sábado. No hay ningún mandamiento para la iglesia para guardar el sábado. Fíjense, las epístolas, el 40% del Nuevo Testamento lo escribió Pablo. Y él no enfatizó días, como ya lo demostramos, ni enfatizó sábado, porque ese no era el Evangelio. Cristo tuvo incidentes sabáticos, pero no tuvo enseñanza sobre el sábado. Él sí tuvo que declarar que Él es el ¿qué? Él es el Señor del sábado. Yo estoy por encima del sábado. Y la necesidad, cualquier necesidad del hombre está por encima del sábado. Eso fue lo que quiso decir en Marcos capítulo 2, 27 y 28. Sí, exactamente. Eso es correcto. Sí, correctamente. Eso es así. Mayormente todos los incidentes sabáticos que encontramos es porque precisamente el Evangelio surge en la nación de Israel, en un contexto judío. En Hechos vemos reuniones todavía donde los judíos cristianos se reunían, judaizantes se reunían los sábados. Contexto judío, pero nada que decir de que deben guardar el sábado la iglesia. No existe ese mandamiento. Colosenses 2:16 es la palabra final sobre eso. Exacto, eso es así. Entonces, ¿por qué no es el sábado? Precisamente por eso, señal de Dios entre Israel, es la señal del pacto. El sábado es un principio ceremonial, no es un asunto moral, nada que ver. En Levítico 23, lea Levítico 23, allí se señalan todos los sábados, sábado semanal, los 7 sábados anuales de estación, el año sabático cada 7 años y un jubileo cada 7 años sabático. En todos esos sábados que habían que guardarlo, había que hacer precisamente todo igual. No trabajar, el trabajo estaba prohibido, eran llamados santos, son perpetuos, son practicados por todas las generaciones futuras. Es decir, la misma característica del sábado semanal. Es decir, no hay tal separación del sábado semanal a los demás sábados, están estrechamente ligados en forma y características, no hay distinción. El sábado es un elemento
ceremonial. Judío, estrechamente judío, relacionado con Dios e Israel. Simplemente, usted como gentil no entra en ese negocio. Ahora, ¿dónde usted entra? Usted entra en el nuevo pacto. Ahí sí. Ahí entra el gentil, incluso los cristianos, los judíos, los israelitas, todo el mundo entra en el nuevo pacto. El nuevo pacto no es una continuación, no es una revisión del antiguo pacto. Es algo nuevo, un elemento nuevo. Exacto. Vamos a demostrar, por ejemplo, Hebreos 8:13. Cuando él dijo, un nuevo pacto hizo anticuado ¿qué? Al primero. Y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Hebreos 9:15 dice, y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, Cristo Jesús, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, bajo ese sistema ceremonial de sacrificio de ovejas, de machos cabríos, todas esas transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hebreos 7:22, por eso Jesús ha venido a ser fiador de un ¿qué? De un mejor pacto. Hebreos 7:12, porque cuando se cambia el sacerdocio necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Ya la ley, esa ley que estaba escrita en tabla de piedra, ya deja de ser escrita de piedra, pasa a escribirse ¿a dónde? En el nuevo pacto. A los corazones pasa la ley de Dios directamente. Y ahí viene la pregunta que hacen. ¿Y por qué no el sábado? Por lo que explicamos. El sábado, todo lo ceremonial quedó abolido en la cruz de Cristo. Y era la señal del antiguo pacto, por eso la señal del nuevo pacto ahora, la señal visible del cristiano es el bautismo, y el cristiano es lo que usted diga públicamente que usted es cristiano, el bautismo, y el sello de Dios en su corazón, del Espíritu Santo, que usted demuestra con su acción que usted es cristiano. Esas son las señales, una señal externa, el bautismo, y una señal interna. Hebreos 7, 18 y 19, porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. Son 613 mandamientos que contiene la Torá, 613 mandamientos. Todos esos mandamientos anteriores quedan ¿qué? Inutilizados, pues la ley nada hizo perfecto, porque la ley tenía una trampa. Deuteronomio 27, 26 y Gálatas 3, 10, que dice que el que no guardare la ley, todo lo que estaba escrito en la ley, que sea maldito. Sea maldito. Entonces, todo aquel que se ufana, que usted ve, que ellos dicen que guardan la ley, eso es una mentira del mismo demonio. Ningún Israel fue capaz de lograrlo, nadie. Si hubiese sido capaz de lograrlo a alguna persona, Cristo no hubiese muerto. Porque había ya un precedente de que un humano podía guardar la perfecta ley de Dios. Y eso no ocurrió. Hebreos 8, 7 al 10, donde dice que Dios establece un nuevo pacto y donde escribe su ley, ¿dónde? En el corazón. Entonces, mis hermanos, el nuevo pacto no es parecido al primer pacto, y una de las partes distintivas o nuevas del nuevo pacto es que Dios pone su ley en nuestra mente y la escribe en nuestro corazón. Para concluir, uno de los énfasis que tienen los adventistas es la salvación por obras. Muy claro, muy claro. El énfasis en el sábado, el énfasis en la ley, desmedido es. Usted habla con un adventista y si no le menciona el sábado, la ley de Dios en su conversación, cuestione y le pregunte si es adventista, porque es difícil.
Hay dos fórmulas para la salvación. Hay dos fórmulas para la salvación. Una es bíblica y otra produce destrucción. Primera fórmula, fe es igual a salvación más obras. Segunda fórmula, fe más obra es igual a salvación. Están esas dos fórmulas. Una produce vida eterna y otra produce ¿qué? Perdición. Repito, fe es igual a salvación más obra y fe más obra es igual a salvación. La primera fórmula es la bíblica. Fe es igual a salvación más obra. Esa es la fórmula que está en Efesios 2, 8 al 10. Este es un texto que usted tiene que desmenuzarlo. Contiene una riqueza increíble. Porque por gracias habéis sido salvados por medio de la fe. La única vía, el único camino, el único medio que Dios ha establecido para la salvación es la fe. Los que han visto el progreso del peregrino, no sé si han visto la versión moderna, allí se presenta un caminito estrechito, donde Cristiano sigue allí, en ese caminito, de camino a la santa ciudad. Pero ese caminito tiene muchos atajos. Muchos atajos. Y hay algunos cristianos que se les ocurre, pero yo creo que por aquí llego más fácil a la santa ciudad. Atajos. La salvación, el camino de la salvación no tiene atajos. Sola fide, solo fe, el único medio. Eso tiene usted que grabar, eso, solo fe, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Esto no es de vosotros, no tiene nada que ver contigo. El hombre no aporta ni un grano de arena a la salvación, nada. El ciclo de la salvación completa comienza con Dios y termina ¿con quién? Con Dios. Dios escoge, Dios llama, Dios santifica, Dios regenera, Dios te da el nuevo nacimiento, Dios te santifica. Te prepara las obras que tú vas a hacer como cristiano y te va a glorificar. El hombre nada, el hombre queda nulo en la salvación de Dios, totalmente queda nulificado. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Entonces, esa fe viene ¿de quién? De Dios, todo. El hombre por la naturaleza carnal es enemigo de Dios totalmente. El hombre carnal en su naturaleza no tiene lo más mínimo para buscar a Dios. Lo más mínimo, el más mínimo deseo no lo tiene en su corazón. Es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Solo gloria de Dios, ese es el énfasis que predicaron los reformadores, solo gloria de Dios. Nadie puede decirle al Señor, pero yo guardé el sábado, yo guardé tu ley. Le podrán decir, pero Él va a decir, no te conozco. En tu nombre yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice nada. Queda totalmente, tu obra para ganar el mérito de Dios queda totalmente unificado. Pero que yo fui el 21 de enero a la Altagracia, Higüey, que fui al Santo Cerro a pie, y bien que se siente como que en ese año ellos hicieron ya, como que o a la Meca. Nada. El hombre tiene que sentirse despreciado, sentirse humillado delante de Dios y estar en constante oración delante del Señor, que sea Él que santifique. No tiene nada que demostrar el hombre, absolutamente nada. No por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Ahí está, hechura suya, creados. Dios es el que hace en ti una nueva criatura.
Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Aquí viene, para hacer buenas obras. Por aquí viene lo interesante. Las cuales Dios preparó de antemano. Incluso las buenas obras no es algo que tú tienes que jactarte tampoco, de que yo hago esto, yo hago lo otro. No, no, no. Nada de eso. Esa obra, como tú tienes, Dios establece su ley en su corazón. Tú la vas a guardar como de forma natural. No tienes que decirlo eso, ufanarte y decir con tu boca. La jactancia totalmente condenada en la Biblia. Eso era orgullo, jactancia, decir yo guardo esto, yo hago lo otro. El cristiano que hace eso, que lo dice con su boca, ya está nulo totalmente. Póngale una X a ese cristiano. Tiene su recompensa eterna. Porque la gloria es que Dios que se la lleva. Dios. La iniciativa fue Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Te lo regaló a su Hijo. Tú no lo merecías, no lo merecías. Fue Dios quien se apiadó, tuvo misericordia, tuvo amor hacia ti. Eso es el Evangelio. Nada, el hombre no tiene nada que decirle a Dios, ni demostrarle, nada tiene, en absoluto. Entonces, mis hermanos, esto está ampliamente explicado en las Sagradas Escrituras, que nuestras obras son trapos de inmundicia. El llamamiento santo de Dios, 2 Timoteo 1:9, 1 Corintios 1:29 al 31, Tito 3:5, afirman esa verdad. El hombre es un cero delante de Dios. Es un cero. El intento de las sectas, basado en la segunda fórmula, es proporcionar estricta obediencia a la ley. Si tú comes esto, si tú no haces esto, si tú llevas esta dieta. Esto parece admirable. Sin embargo, cuando esta obediencia se convierte siquiera en una parte pequeña del fundamento de nuestra aceptación por Dios, que tú te sientes como satisfecho de que yo lo hice y cumplí. Yo me siento salvo porque eso es lo que me están diciendo que es lo que Dios pide. Eso es lo que me están enseñando que es lo que Dios pide. Estoy cumpliendo. ¿Te sientes satisfecho? Bien. ¿Te sientes religioso? ¿Qué es lo que sucede con la enseñanza adventista? Aunque esta obediencia esté aparejada con la fe en Cristo, el Evangelio queda seriamente comprometido, totalmente queda comprometido, que es lo que hacen la mayoría de las sectas. Ponen una serie de requisitos y te lo demuestran con la Biblia, te ponen un fundamento bíblico y todos esos requisitos, y tú lo cumples y tú te sientes bien. Es así, esa es la trampa de eso. Te sientes bien, te dicen que ellos son el pueblo de Dios. Eso lo dicen los testigos de Jehová también, y todas las demás. Y cuando tú te sientas que cumple todas las reglas que ellos están imponiendo, de dieta y que sé, mire, está en la Biblia, me siento bien, yo estoy salvo ya, y estoy en el pueblo de Dios, te siento orgulloso con eso. Y eso es una trampa terrible, porque el Evangelio no ha penetrado en tu corazón nada, porque queda nulo totalmente el Evangelio. Eso no es el Evangelio. Uno nunca sabe cuándo ha obedecido lo bastante perfectamente. Por lo tanto, para tener cierta certeza y aliviar algo la conciencia, inevitablemente se establecen ciertos patrones humanos como la norma aceptada y se prepara el camino para la autojustificación, el legalismo y el perfeccionismo, como se encuentra en el adventismo, como se encuentra en los testigos de Jehová. Se llega a caer en la trampa del legalismo, del legalista. Se censuran a todos los demás cristianos de que ellos están perdidos, de que yo estoy salvo, porque guardo el sábado, guardo la ley, no estoy adorando el domingo en la marca de la bestia. Eso es terrible.
Pueden descargar la doctrina, radiografía de la columna vertebral del adventismo, la doctrina del juicio investigador, que es otro aspecto sin fundamento bíblico, donde ello constituye la columna vertebral inclusive. Lo pueden descargar de la Iglesia Bautista Nueva Jerusalén en la página, o pueden escribirlo en Google y descargarlo para entender lo que es la doctrina del juicio investigador. Quiera el Señor bendecirnos. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias, oh Dios, porque hoy tenemos la oportunidad de disfrutar de tu palabra, que es la verdad. Te pedimos, oh Señor, mayor conocimiento, mayor comprensión, que tú nos fundamente cada día más en ella, que nos dé capacidad, discernimiento para distinguir, oh Dios, el error, que podamos tener más mentes hábiles, oh Dios, para denunciarlo cuando se presente. Gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias, oh Dios, porque tú nos has salvado. No por nada, oh Dios, ni por ningún mérito humano, ni por ninguna obra que nosotros podamos demostrarte a ti. Gracias, oh Dios, porque todo en tu soberanía tú lo has planeado. Gracias porque tú nos amas con un amor eterno, Dios, y hoy nos sentimos muy agradecidos por eso. En el nombre de Jesús. Amén.